buenas, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Habrán leído en los últimos días alguna noticia relativa a que cómo es posible que en Portugal, aquí al lado de nuestras fronteras, estén pagando el mismo precio de la luz que tenían antes de toda esta crisis energética y aquí en España se nos hayan disparado las facturas. Sobre todo porque compartimos el sistema de generación eléctrico, es exactamente el mismo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque en Portugal tienen una tarifa regulada distinta a la que hay aquí en España. Es una tarifa que se revisa cada cierto tiempo. Lo mismo ocurre en Italia, por ejemplo, cada 3 meses la cambian. En Francia, en Holanda, en propio Portugal, en Reino Unido. Bueno, España es prácticamente una isla energética también en este sentido, porque solo aquí podemos estar fijándonos día a día y hora tras hora en a cuánto está el precio del megavatio hora, que es la prima de riesgo que teníamos hace 10 años en la anterior crisis. Bueno, ahora todo el mundo sabe lo que es el megavatio hora y todo el mundo está pendiente de a cuánto está un día, si sube, si baja o qué es lo que ocurre para saber lo que tiene que pagar de la luz. Para evitar esto, el gobierno ha decidido cambiar el PVPC. Mírenlo en su factura, PVPC. Si lo tienen contratado, entonces cuentan con la tarifa regulada, la que está al albur de lo que suba o baja el mercado diario. Esa modificación, esa renovación de la tarifa regulada va a llegar en unas cuantas semanas, posiblemente a principios del año que viene, y cambiará para que no tengamos que estar tan pendientes de esta volatilidad. Pero son muchas las cuestiones que va a tratar esta modificación. Y hoy aquí en Alto Voltaje vamos a hablar con una eléctrica, con Endesa, vamos a hablar con los consumidores, con la OCU, y vamos a hablar con una compañía consultora de electricidad que tiene mucho que decir, Ingebau, sobre por dónde irá esa nueva tarifa regulada que a todos o a una buena parte de los españoles, más de 10 millones de hogares, nos llegan con estas tarifas del megavatio hora que ya no sabe uno por dónde le van a venir en el próximo recibo. Vamos a tratarlo y vamos a aclarar qué es lo que se puede hacer con la nueva tarifa regulada del PVPC. Vamos a iniciar este programa sobre el precio regulado, la tarifa PVPC, con Juanjo Alba, con el director de regulación de Endesa, porque aquí hay grandes compañías, las comercializadoras de referencia, que son las que están ofreciendo esta tarifa y las que desde hace tiempo, no solo ahora, desde hace varios meses, ya venían insistiendo en la necesidad de modificarla y de adaptarla para evitar sustos como la que está dando durante estos meses a unos 10 millones de consumidores que están acogidos a ella. Para ello saludamos a Juanjo Alba. Juanjo, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, encantado de tener, como siempre, a Endesa para aclararnos muchas cuestiones energéticas de todo lo que está ocurriendo y en este caso, sobre, como decía, sobre el PVPC. Juanjo, vosotros, ¿verdad? Venís insistiendo desde hace varios meses al gobierno la necesidad de reestructurar la tarifa regulada, la que ahora está dando tantos sustos. ¿Por qué lo teníais en mente? ¿Por qué insistíais en que esto se debería haber hecho antes? No desde hace varios meses, desde el año 2014, que fue cuando se introdujo la actual tarifa regulada PVPC, que está basada exclusivamente sobre el precio del mercado diario de energía. Ya entonces, al gobierno que primero propuso y luego aprobó esta nueva tarifa, pues ya le dijimos que veíamos el problema de que exponer a los clientes a las variaciones del precio del mercado diario pues era algo muy complicado de gestionar para los clientes domésticos, para los pequeños negocios, para la gran mayoría de los consumidores españoles, que lo que necesitan es una cierta estabilidad, una cierta previsibilidad de sus precios. Entonces, en aquel momento, en 2014, se pasó de un esquema de tarifa basado en subastas que tenía también bastantes problemas, porque eran unas subastas que tenían bastantes limitaciones, a este sistema de tener los precios directamente del mercado diario. Es un esquema que en condiciones normales funciona bien y que ciertamente ha estado funcionando razonablemente bien durante todos estos años, pero que cuando vienen en eventos como lo que estamos viviendo en este año, pues da sustos y da disgustos a los clientes que ven cómo su tarifa se puede desbocar sin que ellos entiendan que está ocurriendo.
Lo que pasa es que históricamente esos precios de la tarifa regulada siempre han sido, o casi siempre han sido, más bajos que los de las tarifas libres, precisamente por esa volatilidad, ¿no? La tarifa libre es más fija, pagando se paga un poco más la propia estabilidad, y la regulada no ha sido así. Hasta ahora parece que el comportamiento del mercado, como no daba demasiados sustos, no provocaba ningún problema entre los usuarios. No sé si ahora, con esta nueva realidad, es cuando se han dado cuenta de lo que puede ocurrir. No sé si hay demasiados cambios o no de una tarifa a otra, o sigue la gente con la que tenía contratada. O sea, efectivamente, cuando uno compra una tarifa fija, pues es como si estuviera comprando un seguro. Y lógicamente, pues el seguro se paga, y si uno al final no tiene un siniestro, pues parece que ha malgastado el dinero. Ciertamente, si tiene el siniestro y no tiene seguro, entonces tiene un problema. Y una tarifa fija pues funciona como un seguro. Tenemos que entender que el sistema eléctrico, cada vez con más renovables, cada vez con menos combustibles fósiles, un sistema eléctrico en el cual ya no queda carbón, donde la producción nuclear va a irse reduciendo en los próximos años, pues va a tener que ser necesariamente un sistema eléctrico con unos precios más volátiles, porque depende mucho de que haya producción renovable o no la haya. Mientras siga quedando una parte importante de producción de gas, pues va a ser un sistema muy expuesto a los precios del gas. Entonces, todo eso lleva a que sean precios muy variables, y lógicamente pues los precios del mercado diario en los que se basa la tarifa, actual, pues suponen o sea, son bastante volátiles y bastante cambiantes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues claro, que estamos viviendo unas circunstancias que la verdad es que son únicas hasta ahora. Es decir, hemos tenido otros momentos de precios altos, y hay que recordar, por ejemplo, en enero de este año, cuando teníamos la tormenta Filomena, pero fueron fenómenos que se prolongaron durante unos días o durante un par de semanas. No hemos tenido hasta ahora ningún periodo tan largo como el que estamos teniendo ahora, que todavía no se ha acabado, ni parece que se vaya a acabar de manera inmediata, con lo cual el tema que antes ocurría 2 semanas de turbulencia y luego se olvidaba, pues ahora, cuando las turbulencias ya duran muchos meses y van a durar más meses todavía, pues ya no es tan fácil, desde luego, el no prestarle atención. Entonces, efectivamente, un cambio de tarifa es buena idea para evitar eso. Hay que tener en cuenta que el cambio de tarifa no es una varita mágica, no es algo que solucione las cosas mágicamente. Has comentado si los clientes están pasando del precio regulado a los precios libres. Precisamente ahora es un momento en el cual el cliente que tuviera contratado los precios libres, pues lo está disfrutando ahora, porque está disfrutando de unos precios que están siendo estables mientras el mercado sube. Pero hay que tener cuidado al contratar unos nuevos precios libres, y hay que mirar y hay que comparar bastante para estar seguros de que estamos pagando un precio que merezca la pena, porque efectivamente ahora la situación del mercado es muy turbulenta, y no necesariamente ahora todas las ofertas son igualmente buenas o igualmente atractivas a medio plazo. Juanjo, tenemos los ejemplos de Europa donde las tarifas reguladas o semirreguladas que existen, casos como el de Alemania, creo recordar, donde no hay este tipo de facturas, están vinculadas al pool, pero de una manera semestral, trimestral, anual, con revisiones que se realizan cada cierto tiempo, no solo al pool, sino con otras variables. Ahora hablaremos de cómo puede ser aquí esa reforma del PVPC, pero ¿tenemos ejemplos en Europa para fijarnos en cómo deberíamos hacer precisamente ese cambio de la tarifa regulada aquí en España? Sí, primero han mencionado, hay unos cuantos países como Alemania o los países nórdicos que no tienen tarifas reguladas en absoluto. Y hay otros países que sí las tienen, y en esos casos las tarifas están vinculadas a los precios a plazo. Entonces, son tarifas que en vez de modificarse todos los días como la nuestra, pues se modifican trimestralmente o semestralmente o anualmente, en función de los precios a plazo. Entonces, son tarifas bastante más estables. Se ahorra uno los sustos que producen fenómenos como los que estamos viviendo ahora. Entonces, en países como Italia o como Portugal o como Francia,
pues durante todos estos meses de altos precios de mercado que llevamos viviendo, las tarifas no han cambiado hasta ahora y los clientes han seguido pagando lo mismo. Ahora es cuando entran en periodo de renovar tarifas. Entonces, pues los portugueses, por ejemplo, ya han presentado sus propuestas tarifarias para el año que viene y ahí el gobierno pues está proponiendo una serie de medidas para que las tarifas no suban o suban muy poco. Y en otros países pues está ocurriendo lo mismo, que es ahora cuando se están haciendo los cálculos para las tarifas que entrarán en vigor en las próximas semanas o a principios del año que viene, según cada sitio. Pero sí, hay muchos ejemplos de cómo hacer las tarifas más estables en otros países. Y bueno, Juanjo, entonces, esa consulta pública que ha acelerado el Ministerio de Transición Ecológica, porque es verdad que estaba dentro de sus planes modificar el PVPC, pero yo creo que con la dinámica del precio de generación ha intensificado todos los trabajos, está abierta esa consulta, como decía, a propuestas. ¿Cuál serían las variables que debería incluir el gobierno cuando lo haga en esta nueva tarifa regulada? Si no es solo el pool, si debería ser trimestralmente, revisable cada 6 meses, no sé cuál es, desde vuestro punto de vista, la mejor opción, aunque ya has comentado que tampoco va a ser una varita mágica, pero que bueno, que puede, digamos, moderar estos altibajos que tiene la tarifa de la luz todos los días en un país como España. Sí, aquí estamos muy acostumbrados a hablar del pool o del mercado diario, que es esa subasta diaria donde se subasta todos los días la energía que se produce y que se consume. Además hay un mercado a plazo donde se compra y vende energía para dentro de 3 meses, para dentro de 1 año, para dentro de 2 años, y entonces pues se ven los precios a los que se negocia esa energía para suministrar el año que viene o en el tercer trimestre del año que viene o en algún momento del futuro. Lógicamente los precios de los mercados a plazo son más estables que los precios del pool. Entonces nosotros creemos que un diseño de tarifa, y en ese sentido es la respuesta que hemos presentado a la consulta pública, pues debe combinar. No es mala idea mantener un cierto peso al precio del mercado diario, pero combinarlo con precios a plazo, combinarlo con las cotizaciones que hay en el mercado a plazo para la energía que se entrega el año que viene o el año siguiente. En la medida que metemos ahí los precios de varios años, le estamos dando estabilidad al precio, le estamos dando estabilidad a la tarifa. Estamos haciendo una tarifa que va a dar menos sustos que el PVPC que tenemos ahora. Y solo una última cuestión, Juanjo. ¿Para cuándo crees que estaría disponible este nuevo PVPC, esta nueva tarifa regulada? Eso habría que preguntárselo al gobierno. Es decir, el gobierno de momento ha lanzado una consulta muy abierta en la cual pide ideas, pide propuestas a todo el mundo. No hay todavía una propuesta normativa de cómo sería esto. Tienen que sacar una propuesta de norma. Esa propuesta de norma se tendrá que someter a trámite de audiencia y luego tendrá que aprobarse. Entonces, hombre, podría estar aprobado para principios del año que viene, pero creo que sería bastante complicado, viendo un poco lo que suelen tardar en aprobarse ese tipo de normas aquí. Pero cabría la posibilidad de que estuviera disponible para principios del año que viene. El problema de esto es que se tiene que, claro, para construir una tarifa con los precios de los mercados a plazo, necesito hacerlo con tiempo de anticipación. Es decir, ¿cuál era el problema de las subastas que había antes de esta tarifa VP, lo que se llamaban las subastas CESUR? En aquel momento me jugaba la tarifa a una subasta. Si daba la casualidad de que esa subasta ocurría en un momento en el que el mercado estaba muy turbulento, porque por ejemplo había una ola de frío o había algún problema de suministro de gas o algo así, y los precios estaban muy alterados, el precio de esa subasta salía muy alterado y entonces toda la tarifa del trimestre ya quedaba condicionada por el resultado de una subasta. Entonces, en esto, para darle estabilidad, es importante que la tarifa no dependa de lo que ocurra en un solo día o del precio que haya en una subasta de un solo día. Es importante calcular la tarifa poco a poco. Por ejemplo, para construir la tarifa de 2023 sería bueno ir cogiendo cuánto cuesta la energía en el mercado a plazo a lo largo de todo el año 2022, no de un solo día, sino a lo largo de todo el año, ver cómo evoluciona ese precio del año 2023
cuando se negocia en 2022 y hacer la media. De manera que si en todo ese proceso de un año ha habido algunas turbulencias, al hacer la media esas turbulencias las suavizamos, las eliminamos. Entonces el problema es que si queremos calcular la tarifa para el año 2022 ya no nos da tiempo a hacer eso, porque ya queda muy poco tiempo antes del 2022. Entonces esto habrá que introducirlo de una manera gradual, empezando con una parte de mantener el precio del mercado diario e ir incrementando el precio del componente de precio a plazo cuando tengamos tiempo para irlo incorporando y para irlo utilizando. Pero va a tener que ser necesariamente un proceso gradual. Solo una última cuestión, te he dicho antes la última ya del todo. Vosotros habéis lanzado en Endesa una tarifa, podríamos decir, semi-regulada o por lo menos a medio largo plazo, vinculada al pool en el sentido de un precio al megavatio hora, que es el que habéis establecido para quien quiera acogerse a ella, ¿verdad? Esto es una especie de solución ante este problema de la volatilidad que tiene el mercado en este momento. Sí, esa es la tarifa única, o sea que básicamente lo que estamos haciendo es aplicar esta misma filosofía. La tarifa única es una tarifa que nosotros tenemos que básicamente le ofrece al cliente una cuota por toda la energía que consuma, y una cuota que se calcula en función de las necesidades de cada cliente y que lógicamente está basada en un precio de la energía. Si yo esa tarifa al cliente se la ofrezco para un periodo de 2 años, pues le estoy dando mayor estabilidad y le estoy permitiendo beneficiarse de que los precios de mercado para principios del año 2022 son muy altos, pero luego, para la segunda mitad de 2022 y para el año 2023, son sensiblemente más bajos. Entonces, si el cliente contrata su suministro para 2 años en lugar de para 1 año, pues en cierto modo el ahorro del segundo año se lo puede trasladar ahora y en promedio puede pagar un precio más bajo durante ese conjunto de los 2 años. Es un poco la misma filosofía de meter este componente de precio a plazo en la tarifa regulada. De nuevo, es tratar de contratar en un horizonte de tiempo más largo para suavizar las variaciones de los precios y para podernos beneficiar ahora de los precios más baratos que vienen en el futuro. Pues Juanjo Alba, director de regulación de Endesa, muchísimas gracias por participar en este programa de alto voltaje donde estamos viendo cómo puede ser esa nueva tarifa regulada a la que todavía están acogidos más de 10 millones de hogares, que son los que se están viendo precisamente más impactados directamente, al menos por esta subida del precio de generación de la luz. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros. Entre las reuniones que ha tenido la ministra de Transición Ecológica durante estas últimas semanas con todo el sector para ver cómo modificaba los decretos, qué podía hacer, qué regulación aplicar, han estado las organizaciones de consumidores y entre ellas, por supuesto, también la OCU. Hoy tenemos a su portavoz, a Enrique García. Buenas, Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar contigo aquí en este programa. Muchas gracias por participar en Alto Voltaje aquí en Negocios Televisión. Enrique, estamos viendo la tarifa regulada, hay una consulta pública que está abierta, posiblemente en los próximos meses, a medio plazo, tiene intención el Gobierno de cambiarla. ¿Cómo veis vosotros esta propuesta de cambio del PVPC? Porque es que son millones de españoles los que hay acogidos, es algo que no ocurre en el resto de Europa, pero aquí sí, aquí hay una tarifa muy vinculada al pool, hay más de 10 millones de hogares, 10 millones de puntos de suministro, hay altibajos, dependiendo de la época, pues hay más o menos contratos de este tipo, pero en general son muchísimos y afecta directamente, que no quiere decir, ¿verdad, Enrique?, que no afecta al resto de consumidores, al final, tarde o temprano, va a acabar afectando, pero bueno, hablamos del PVPC. ¿Cómo veis vosotros esta propuesta de modificación de la tarifa regulada? Bueno, pues nosotros lo que nos llama la atención es el interés que hay por parte de muchos operadores privados de modificar esa tarifa regulada, ¿no? Una tarifa regulada que como tú bien señalas, es una excepción en España en su aplicación tan extendida frente a otros países, precisamente porque el mercado libre, bueno, pues tiene unas complicaciones muy grandes, y es que nosotros, que llevamos analizando el mercado desde su nacimiento a través del comparado de OCU, hemos constatado en muchísimos periodos que la tarifa regulada estaba entre los precios más interesantes y que en el mercado libre había tarifas
muy cara, muchísimo. Había consumidores que estaban pagando a precios de Filomena, que es algo que se entiende bien, precios de una situación excepcional, durante todo el año y prácticamente no lo sabían. Respecto a lo que pregunta en cuanto a la modificación, bueno, pues nosotros la cogemos también con cierta cautela, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tendríamos que partir de la base de que estamos en una situación absolutamente excepcional. Nunca había pasado esta circunstancia de unos precios tan elevados, con un incremento tan enorme en un periodo de tiempo tan amplio. Esto no había pasado nunca, jamás. Y quien diga lo contrario se equivoca, ¿eh? Hace un año ningún experto del sector, ni el gobierno, ni por supuesto las asociaciones de consumidores teníamos idea de esta circunstancia. Ahora se plantea ese cambio y hay como una especie de vuelta atrás, ¿no? Se plantea incluso la posibilidad de volver a un método como eran las subastas CESUR, donde nosotros creemos que se tiene que aprender de los errores del pasado. Las subastas CESUR, hay que recordarle a los espectadores que se anularon precisamente por la facilidad de la manipulación del precio por parte de las empresas generadoras. Esto no lo dice solo la OCU, lo dice, por supuesto, la CNMC en su momento cuando abrió una investigación por esa posible manipulación. Por tanto, esa idea de incorporar a un mercado spot, un mercado diario, mercados a plazo, que en definitiva son mercados de futuro y que, ojo, son unos mercados también con sus problemas. La solución no es contratar la luz como se va a contratar en el año 2023, porque habitualmente los mercados de futuro reproducen la situación actual y luego son muy poco representativos de la energía que de verdad se suministra, con lo cual pues puede que resulte mucho más fácil de alterar los resultados de esos mercados de consumo por el pequeño volumen que tienen. Por tanto, nosotros a la ministra le hemos trasladado que no sería conveniente introducir esos mercados a plazo en la fijación del precio, quizá una cierta periodicidad que suavice estas circunstancias. Bueno, en realidad no cambian. Lo que van a hacer es que en vez de estar a diario, como estamos hablando del precio de la electricidad, pues lo hagamos cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Pero la situación va a seguir igual, porque es intrínseca al sistema de formación de precios. Es decir, hay dos factores que explican la subida de la electricidad, el gas y el CO2, sobre todo el gas, ya el CO2 menos, pero hay un factor que también amplifica esa subida de la electricidad, que es el sistema marginalista. Por eso nosotros lo que le hemos trasladado a la ministra es que se debía modificar, al menos puntualmente, en esta situación de mercados claramente alterados y buscar una situación transitoria intermedia donde no se traspasaran o al menos amplificaran esos costes de la subida de la energía. Costes que, por cierto, no solo preocupan a los consumidores, que pagamos una doble factura con nuestra factura de la electricidad, pero también en la repercusión que tarde o temprano van a hacer los productores de diferentes bienes y servicios a sus productos. Enrique, ¿tú crees que o es aconsejable, digamos, aguantar el chaparrón con la tarifa regulada hasta que escampe un poco más adelante, posiblemente a partir de marzo o abril, cuando dicen los futuros energéticos que ya el precio de la electricidad volverá, no digo a donde estaba, pero por lo menos a moderarse bastante, a pesar de esta subida que podamos estar aguantando quienes están en el mercado regulado en estos meses? Pues mira, lo primero que tenemos que decir es que en OCU no tenemos una bola de cristal sobre cómo va a evolucionar el precio de la electricidad, ni en OCU ni en las empresas. Nadie lo sabe a ciencia cierta, esto también hay que decirlo. Nosotros, la recomendación que hacíamos en el mes de marzo, por ejemplo, del año 21, era clara. El PVPC sigue siendo una tarifa interesante para la gran mayoría de consumidores. Y esto no lo decimos porque sí, esto lo decimos porque llevamos comparando las tarifas desde el año 2003. Y nosotros de generación a lo mejor tenemos algún problema por la complejidad del mercado, pero de distribución y comercialización, de comercialización, la conocemos al mercado profundísimamente. Analizamos todas las facturas y las incorporamos a nuestro comparador, que por cierto está a disposición de todos los consumidores. Esto decía nuestro comparador en marzo, que había muy poquitas tarifas en el mercado libre que fueran igual de interesantes para los consumidores. Ahora, en octubre, las cosas han cambiado y evidentemente se ha producido una subida importante del precio de la electricidad. Y aquí sí que podemos
modificar de alguna manera el consejo. Y es que hoy por hoy en el mercado libre puede que haya algunas tarifas pues que sean adecuadas, que sean baratas y que se vayan a permanecer baratas. Pero ojo, son tarifas para lo que nosotros llamamos un consumidor activo, el que se preocupa de revisar la tarifa. Porque en el mercado de la electricidad, en el mercado libre, lamentablemente hay mucha publicidad engañosa, muchas cláusulas abusivas y muchas sorpresas a la hora de fijar el precio de la electricidad. Los contratos son muy poco claros y advertimos de este tipo de circunstancias. Tarifas que ahora pueden ser o parecer atractivas, pero que dentro de pocos meses dejen de serlo. Hay una cosa clara, este incremento del precio del gas no es sostenible. Corresponde pues a un periodo muy concreto, con un precio geopolítico que tiene el gas, con Rusia, con Argelia, en un contexto de recuperación económica fortísima a consecuencia del COVID. Va a llegar un momento en que se va a normalizar la situación de los mercados y esto todo apunta a que será a partir de marzo aproximadamente del año que viene. Hasta ese momento, pues la tarifa, el PVPC, sigue siendo una tarifa representativa del mercado. Yo quiero advertir a los consumidores, cuidado con las renovaciones de tarifa en el mercado libre. Todos esos consumidores que ahora, al contrario de lo que aparece en los medios de comunicación, han visto como su factura en el mercado libre por la aplicación de las medidas del gobierno, por ejemplo, ha bajado. Pero ojo, que miren el precio y miren las condiciones y sobre todo las revisiones, porque lo que nosotros denunciamos desde OCU es la falta de transparencia que hay a la hora de revisar las tarifas, porque las compañías no tienen obligación de publicar sus tarifas activas. Y ahí es, en esas revisiones individualizadas, donde normalmente se produce una subida enorme. Voy a poner un ejemplo. Cuando se modificaron los peajes, el 1 de junio, en algo que no tenía en absoluto que ver con el precio de la electricidad, algunas compañías, unas cuantas, aprovecharon y subieron las tarifas a un 37%. Bien, toda esta subida del precio de la electricidad en lo que va de año ha supuesto un incremento del 33% con respecto al año pasado. Ahí tiene un ejemplo de lo cuidadoso que hay que ser cuando se va al mercado libre. Claro, es que, Enrique, hay que tener muchísimo cuidado, como dices, y sobre todo también me quedo con eso de ser proactivo en cuanto al consumo, sí. ¿Verdad? Que son tarifas pensadas para determinados tramos horarios o para que no te pases de un límite de kilovatios hora al mes o al año. Son algunas de esas características que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a la rebaja inicial, que puede ser muy atractiva y puede ser buena, pero que puede tener letra pequeña detrás, ¿verdad? Pues efectivamente, es que lo defines perfectamente. Consumidor activo es el que tiene en cuenta los cambios, el que sigue y compara las tarifas y el que puede buscar buenas ofertas. Una tarifa adaptada a sus necesidades concretas. Pero ojo, eso se aleja totalmente del perfil del consumidor habitual. Hay un dato que nosotros ponemos sobre la mesa. Solo 1 de cada 4 consumidores sabe distinguir entre el mercado libre y el mercado regulado. ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de los consumidores no lo sabe. Con lo cual, no los podemos calificar como esos consumidores activos. Y eso es un terreno abonado, lamentablemente, para el abuso por parte de las compañías que venimos denunciando de forma sistemática desde la OCU. Y que, por ejemplo, vuelvo a la modificación de los peajes. La CNMC ha señalado de camino a todo el sector, sin hacer públicas cuáles son las empresas, precisamente esto que decimos nosotros ahora. Cuidado con las renovaciones, que la ley del servicio eléctrico obliga a que se comuniquen con transparencia al consumidor y según los informes de la CNMC, cuando se cambiaron los peajes, esto no se hizo. Es decir, básicamente se engañó a los consumidores, se aprovecharon de la modificación legal para subir sus tarifas sin transparencia. Y eso lo hizo el sector. No se sabe quién, no se sabe qué empresa, pero unas cuantas lo hicieron. Pues Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias por intervenir hoy en Alto Voltaje y explicar un poco más y aclarar sobre todo este mundo de las tarifas, de las reguladas, de las libres, de cara a esa modificación del PVPC que vamos a ver en los próximos meses. Gracias por participar a la OCU en Alto Voltaje. Gracias a vosotros, un placer como siempre, José María. Un saludo.
En este contexto de modificaciones regulatorias, cambios fiscales, propuestas, bueno, está esta del PVPC, y vamos a analizar un poco lo que pasó en su momento, lo que está pasando ahora y lo que puede pasar con un experto en materia energética, que sobre todo si siguen a la empresa Ingebau en Twitter, van a ver todo lo que tienen que aportar casi hora a hora y casi día a día. Mario, buenas, ¿qué tal? Mario Berna. Hola, muy buenas, José María. Muchas gracias por tu recomendación de seguirnos en Twitter. Es que es muy interesante todo lo que ponéis, ya digo, casi minuto a minuto. Mario, vamos a analizar un poquito lo que puede pasar con la factura regulada, con la tarifa regulada, mejor dicho, que es a la que están acogidos millones de españoles. Hay aquí no sé si un paso atrás, porque venimos del año 2014, cuando precisamente se impuso esta tarifa regulada, vinculada diariamente, hora a hora, al mercado de generación, y ahora parece que se quiere volver a cambiar para estabilizarla. No sabemos si a 3 meses vista, a un semestre, a un año. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Vamos a ver, evidentemente la tarifa PVPC entendemos que a largo plazo es la mejor para el consumidor porque tiene un beneficio topado y fijado para la comercializadora, pero tiene el inconveniente de que está vinculado al mercado mayorista, que está indexada, y ahora mismo pues el mercado mayorista está carísimo, lo cual implica que el precio está muy caro. ¿Se puede buscar otra solución? Sí, se puede buscar otra solución, pero hay que tener cuidado porque antiguamente con las famosas subastas de sur, que se hacían subastas trimestrales cada X tiempo, pues ocurría que siempre las subastas arrojaban un precio mucho mayor del que luego sería el mercado real, ¿vale? Se inflaba el mercado de futuro de una manera o de otra y resulta que al final se había perjudicado el consumidor. Bueno, eso fue un escándalo ya, la última que se hizo en diciembre del 13 y fue cuando el ministro Soria pues las derogó sobre la marcha, ¿vale? Entonces pasamos a una oferta indexada que es transparente porque se trasladan todos los costes de mercado, con el inconveniente de que si el mercado está ahora mismo pues loquísimo, está muy alto, pues los que están en esa tarifa pues sufren ese precio alto. Mario, decías que una de las ventajas de por qué está regulada la tarifa del PVPC es porque el margen de comercialización es pequeño, ¿verdad? No Correcto, es como el que pueda tener. Es pequeñísimo. De hecho, las incumbentes que se llaman tienen todas no comercializar el último recurso y están deseando que te cambie el mercado libre porque saben que en el último recurso se gana muy poquito dinero y se gana más en el otro. O sea que eso está demostrado. Si ganase mucho dinero no dirían que se cambiase. Es la ventaja de la regulada, que el gobierno fija un beneficio que es muy poquita cosa, ¿vale? Y en principio, bueno, tú pagas tus costes de mercado más ese pequeño beneficio. ¿Existe el riesgo de que la futura tarifa regulada al final se convierta, pues eso, en otra tarifa libre más, un poco más moderada, pero que se pague una prima por una estabilidad y al final, bueno, pues claro, el consumidor no se vea tan protegido, entre comillas, protegido por la estabilidad, pero no tanto por los precios del mercado cuando bajen, porque cuando suben se perjudica, pero cuando han bajado, como ha ocurrido a principios de año, pues se ha pagado una luz verdaderamente barata a quien tenía esta tarifa contratada, ¿no? Correcto, y en el año COVID pues se pagó una tarifa muy barata. El problema es que aquí es que no se puede, o te tapas los pies o te tapas las manos, ¿vale? Con la manta. Entonces, si pasamos a una tarifa fija, podemos tener un precio más estable, pero ojo, cualquier comercializador que te pase un precio fijo tiene que cubrirse frente a los riesgos del futuro y tiene que meter una prima de riesgo. Entonces, esa prima hay que tenerla más su beneficio, con lo cual hay que tener cuidado porque puedes tener ese inconveniente. Que tú fijes un precio ahora, por ejemplo, vamos a suponer que se fije el precio del primer trimestre de 2022, que sigue estando carísimo y por lo que sea, pues luego el invierno no sea frío, el gas se desplome, con lo cual fija un precio muy caro y luego la realidad es que el primer trimestre de 2022 no sea tan caro como marcan los futuros. Mario, o sea que todo tiene ventajas e inconvenientes. Claro, no te iba a decir, Mario, hay soluciones también intermedias. Por ejemplo, si nos puedes explicar lo que ocurre, no sé si se puede tomar como ejemplo lo que ocurre en Francia con las nucleares, que se toma un precio de referencia para la generación nuclear y eso, en parte, estabiliza la factura de la luz, ¿verdad? Correcto, eso se podría intentar aplicar aquí, el otro día lo comentaba, no sé si lo oía en la noticia. Lo que hace Francia con sus nucleares, que tiene un parque pues muy elevado de nucleares, que además son de titularidad pública, lo que hizo en su momento cuando se marcó el mercado regulado es que obliga a todas esas nucleares a vender una parte de su energía a un precio
precio razonable, ¿vale? A las comercializadoras que operan en Francia. De tal manera que la comercializadora que opera en Francia, por lo mejor un 70% de su cartera, un 80%, lo tiene cubierto con un precio razonable de una nuclear, pongamos, voy a inventar un poco, pero que sea 50 o 60 euros megavatios, que es un precio razonable, y el resto lo compra el mercado mayorista. De tal manera que en Francia, creo que no existe la tarifa regulada, pero bueno, si existiera, solamente estaría afectada por un porcentaje de tu consumo. A lo mejor tienes cubierto un 80% a un precio razonable y otro 20% pues está vinculado al mercado mayorista. Entonces aquí se planteó en su momento que a lo mejor el gobierno podía obligar o subastar y llegar a contratos entre las nucleares que tenemos una carga base importante y que además les interesa un precio razonable para pagar pues su operatividad, sus costes y toda la historia a un largo plazo, y ese precio se puede vender a la comercializadora de último recurso, por lo menos una parte, de tal manera que en mi factura de PVPC yo tenga, por ejemplo, un 50 o 60% a ese precio fijado y el otro a lo que marque el mercado mayorista. Entonces ya tienes una parte que está fijada y se busca un contrato a largo plazo sin entrar además en una subasta como la que había antes con la subasta de CESUR, que creo que era perjudicial. Y yo creo que las propietarias de las nucleares, que a su vez poseen la comercialización de último recurso, les puede interesar cerrar ese precio. Vamos a ver, Mario, no sé por dónde crees que puede ir esta reforma del PVPC, ¿no? Por dónde puede tirar al final, porque se está haciendo de forma muy acelerada, pues para intentar salir de esta crisis, y no sé si puede ser al final una solución que se tome, es verdad, pero que hay que mirar muy bien para no perjudicar al consumidor, ¿no? Claro, además la puesta en marcha, pues ya lo comentaba antes otro invitado de tu programa, que no va a ser inmediata, va a tardar un par de meses, con lo cual nos vamos a comer todo el Q4 21 a un precio carísimo, y cuando se ponga en marcha, pues ya hemos sufrido eso y a ver cómo está el año siguiente. Y además a ver qué método eligen, ¿vale? Opciones hay bastantes, pero bueno, ellos están negociando ahora y hablando con las grandes eléctricas, está el periodo de consulta para que la gente aporte lo que sea, y bueno, a ver, lo importante es que se haga bien, y hombre, también sería conveniente que estará con el grupo de la oposición para tener una tarifa regulada que no cambiase el año que viene el otro si cambia el gobierno, que también sería interesante hacer una tarifa que perdure unos cuantos años. Mantenerse en el tiempo, porque si no la gente, los hogares, sobre todo el pequeño consumidor, ya no sabe ni cuánto paga, ni cómo paga, ni nada, solo se fija en el importe final de esa factura. Pues Mario Bernat, de Ingebau, muchísimas gracias por participar hoy en Alto Voltaje, en este programa dedicado a la futura factura eléctrica regulada. Vamos a ver cómo queda. Gracias por participar de nuevo. Gracias, un abrazo. Saludo. Ya han visto que son muchas las dudas que existen todavía sobre cómo va a ser esa nueva tarifa regulada. También han comprobado que no hay que dejarse llevar por las grandes ofertas o las llamativas diferentes secciones que te puedan ofrecer en un centro comercial a través del teléfono. Hay que mantener la calma, vamos a ver cómo evolucionan todas las tarifas, se puede elegir cualquiera, de cualquier compañía, por supuesto, siempre que se adapte a nuestros usos y siempre que sepamos qué es lo que estamos contratando. Y para quienes tengan la tarifa regulada, bueno, pues vamos a ver en las próximas semanas cómo queda definida y cómo espera el gobierno, las eléctricas y los consumidores que calculen ese precio que estamos pagando por el megavatio hora, que previsiblemente hasta marzo o hasta abril va a estar bastante caro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Alto Voltaje.